La Resistencia Podcast. Hola, buenas noches. Estaba hablando con Aide, está a punto de conectarse con nosotros y ya vendrá en un momento. ¿Cómo estás, Coy? ¿Cómo está todo? Bien, va. ¿Y vos cómo estás, chavala? Bien. Todo bien, maravilloso, Vamos emocionada. pa'lante. Sí, emocionada que va a venir Aide. Sí. Aquí ya la tenemos. Tuve el gusto de conocerla en Los Ángeles, en el Summit de las Américas, pero hablé con ella 5 minutitos. De veras, qué Sí. gusto. Sí, mucho gusto. Hablé con ella 5 minutitos nada más. Ojalá te recuerde. Hola, Aide, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. ¿La conociste en Los Ángeles en la Cumbre de las Américas? Sí, la conocí en Los Ángeles, pero como te digo, solamente fueron como 5 minutitos que hablé con ella. Estoy segura que ni se acuerda de mí. Estaba tanta gente. Hola. Hola, aquí estoy. Hola, mucho gusto. Vamos a empezar prontamente. No vamos a esperar que se unan más amigos de Somos la Resistencia, sino que vamos a empezar inmediatamente. Mucho gusto, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Lo planeamos muy bien, ¿verdad, Aide? Claro que sí, con tiempo. Con tiempo, tranquila. Yo sé que ustedes son personas bien ocupadas. Bueno, muchas gracias por estar a nosotros. Buenas noches a todos. Somos La Resistencia. Soy su anfitriona de Estelí. Estoy con Coy. Hola, Coy. ¿Cómo estás? Si querés introducirte con Aide. Sí, buenas noches. Soy Coy Kele y tuve el placer de conocer en la Summit de las Américas el año pasado, creo, pero fueron 5 minutos. Estoy segura que ni recuerda porque había tanta gente ahí. Pero bueno, soy una exiliada de 40 años. Mi familia materna son exiliados más de 100. La familia de mi padre vinieron a Estados Unidos en 1952 y por eso que mi papá vivió en Nicaragua, nació. Pero tenemos siempre algo que se llama amor por Nicaragua. Ay, qué linda. Qué bueno. ¿Y cuánto tiempo tenés de estar en Estados Unidos, de vivir? Vivir ya estable 40 años. Wow. Pero ¿quién era el que decía? Camilo de Castro decía que él era un ciudadano del mundo. Igual le pasa a Coy. Claro. Sí, así, realmente Sí. me considero una ciudadana del mundo porque también he vivido en diferentes partes del mundo, pero eso nunca te quita es como mi abuelo. Mi abuelo nació en Nueva York, de padre nicaragüense con francesa, y mi abuelo siempre decía que lo única no nos va a sacar nadie. Nadie. Eso lo llevamos en el corazón. Exactamente. Sí. Bueno, Así es. gracias por acompañarnos a todos en nuestro espacio de hoy, jueves 16 de noviembre del 2023. Son las 7 de la noche en Managua, Nicaragua. Es un honor y un placer estar esta noche con Aide Castillo Flores. Les agradecemos a los que nos acompañan en la sala con su presencia, y si no es posible, les invitamos nos escuchen por diferido. Es muy exitoso las reproducciones que hacemos por diferido, ya sea acá en Twitter X o en nuestras plataformas de YouTube y Spotify. Síganos, regálennos un follow en esas redes, así como en TikTok, y todos tienen el mismo nombre, Somos la Resistencia. Como les decía, es un placer tener a Aide esta noche. Ella hace la afirmación: soy segoviana, de Ocotal, con atardeceres diferentes, amarillentos, llenos de pájaros, café con pan, calabaza, biscoletas, rosquillas, semitas, etc. Norteña, pues. Aide es licenciada en Ciencias Sociales y con un máster en Integración y Desarrollo. Ha trabajado en diferentes asociaciones
al beneficio de la sociedad civil, la mujer y la familia. Es una activista de derechos humanos y trabajó en la defensa de la mujer. Es una de las 300 apátridas en Nicaragua. Salió por veredas en el octubre 2018 después de ser hostigada por la dictadura. Aide Castillo recibe en Barcelona, en el 44 versión de los Premios de la Paz, el reconocimiento dado por la ANUE, Asociación para las Naciones Unidas en España. El premio a la paz es un reconocimiento a personas en su trabajo a favor de la paz y con una pequeña remuneración económica. La paz tan elusa que se elude de Nicaragua y del mundo, hasta en las clases, en los cuartos, en las aulas de cuarto en los Estados Unidos, donde los niños se traumatizan con los eventos terribles que suceden en ellos. La paz es algo que no podemos lograr aún sabiendo que es una cosa que quizás todos deseamos. Mi primera pregunta sería, o comentario Aide, sería que en tu essay o artículo, la paz es un acto de cada minuto y se logra con coraje, publicado por la prensa y otros medios, lo publicaron en diferentes medios. Hablar de la paz, este concepto idealístico entre los hombres, la tierra no se elude en el triángulo de dictaduras, en Ucrania, en Gaza, en Nicaragua. Contanos un poco de ese reconocimiento que te dieron. Se te miraba una sonrisa muy hermosa y todos en Nicaragua pues nos alegramos de que cualquier nicaragüense sea reconocido y trabaje por el beneficio de la paz y el reconocimiento de los conflictos en Nicaragua. Contanos un poquito de este reconocimiento que te fue otorgado. Sí, bueno, muchísimas gracias a Somos la Resistencia por esta oportunidad de conversar, de escuchar, de platicar, ¿verdad?, con este grupo de personas. Este premio es un premio que ha sido otorgado en otros momentos a Nelson Mandela. Se lo entregaron también al poeta Ernesto Cardenal, se lo han entregado a Gorbachov, que si ustedes recuerdan estuvo pues en eso de la Unión Soviética, cuando desapareció la Unión Soviética, se le entregaron a Casaldáguila, que fue el padre que también fundó pues lo que fue la teología de la liberación y luchó muchísimo por la paz, a Olof Palme, entre muchos otros, y pues esta vez me honraron a mí con este premio que me tomó por sorpresa, pero yo quiero decir de que este premio yo siento que es un premio al pueblo de Nicaragua, a su resistencia, porque yo no soy la única, somos miles, cienes de nicaragüenses que todos los días defendemos los derechos humanos, que todos los días resistimos y que también tenemos una historia de vida que en mi caso, pues también yo la he dedicado desde mi adolescencia a trabajar, a querer construir un país diferente, a tener sueños como los jóvenes de ahora y todo, pero que ha sido una lucha constante y como yo decía en mi artículo, tristemente, después de 200 años como nicaragüenses, nunca hemos podido conocer la paz
como en la dimensión que es poder vivir todos los días, levantarte sin temor, sin miedo, vivir en libertad, saber que tus derechos empiezan donde terminan los del otro y viceversa o de la otra. Entonces, pues un día me despertaron diciéndome, Aidea, viste la noticia, las redes, ¿verdad? Y ahí me di cuenta, pues, de que habían estudiado mi historia, pues, lo que estamos haciendo por Nicaragua. Y entonces decidió, pues, la Asociación de Naciones Unidas en España, con el apoyo de la Diputación de Barcelona, pues entregarme ese premio que lo recibí con toda la humildad del mundo y para mí no tiene otro significado que más compromiso de no desmayar y de seguir trabajando todos los días de mi vida hasta que logremos, pues, en la medida de lo posible, conseguir esa paz y no para un grupo ni para un partido, sino una paz que podamos convivir todos los nicaragüenses dentro de Nicaragua. No había comprendido muy bien lo que significaba la Diputación de Barcelona, pero ahora sí estoy entendiendo mejor de que son parte de la Unión de Estados Europeos y que tienen representantes de Barcelona y ellos te nominaron, ¿así es? Sí, así es. Ok. Y la Asociación de Naciones Unidas es una organización, digamos, que interlocuta con Naciones Unidas y que solo puede trabajar en los países con la venia, con la autorización de Naciones Unidas, porque es para promover, digamos, a Naciones Unidas, promover, digamos, la Carta de Naciones Unidas, promover los derechos y lo que implica, digamos, porque ahorita vamos al 75, se cumplen pues los 75 años en que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas después del Holocausto y es una organización que se encarga de promover esos valores de entendimiento, del respeto a la dignidad humana y entonces en ese contexto pues y en ese concierto es que ellas entregaron pues me entregaron este premio. Felicidades, definitivamente así lo tomamos y así lo vemos los nicaragüenses. Fíjate que esta sala ahorita no está llena, pero van a ir llegando y vas a ver cuántas reproducciones vamos a tener por diferido. Es una muestra de lo que somos los nicaragüenses el día de hoy. Habemos nicaragüenses como Coy, que desde niñas, pues, como dice ella, soy una niña de guerra, pero sin decisión. Aquí hay estudiantes que faltaron hoy a la universidad para poder escucharte. Hay hombres hechos y derechos que nos acompañan en esta sala. Está un amigo que también es un expatriado por las circunstancias de Canadá, de Europa. Hay otra persona, una amiga, otras amigas del estado ¿es Nebraska? No es Nebraska. Nevada. Entonces, les damos gracias por estar con nosotros. Aide, eh, eh, quisiera preguntarte en el contexto de lo que estamos hablando de tu vida. Leí una hipnosis de la historia de tu trabajo y la fundación, ya cuando saliste de trabajar con la otrora intento de revolución en Nicaragua, entablaste una asociación que servía a las mujeres y ha sido una causa constante en tu vida entera.
¿Continúas pensando que debemos de seguir protegiendo a la mujer, a los niños, a la familia? Sí, bueno, después de los acuerdos de paz en el 90, yo quiero decir que para mí fue un momento importante en mi vida, en el sentido de que yo venía de esa historia de muy pequeña en la lucha contra Somoza, porque también fue una dictadura y que veíamos, pues, digamos, la cantidad de presos políticos, había tortura, había una serie de situaciones, ¿verdad?, que a las que no podíamos ser indiferentes. Y yo participé, pues, en ese tiempo en las huelgas estudiantiles y todo eso. Y a partir de allí, pues en ese involucramiento, es que ya después del 79 que triunfa pues la revolución, están esos 10 años de una guerra cruenta en Nicaragua y luego de dichas, pues que se llega a los acuerdos del 90 y yo veo de que hay una necesidad en el norte de Nicaragua de crear espacios para poder poner en evidencia toda la discriminación, la desigualdad, los problemas, porque recuerden que el norte, al igual que la costa caribe, siempre ha sido un territorio sumamente olvidado por todos los gobiernos en la historia de Nicaragua, porque generalmente los gobiernos centran sus procesos de desarrollo en las capitales y en los lugares más cercanos a las capitales donde son visibles las obras que hacen para, en esa visión electorera, pues para que poderse mantener en el poder. Entonces, así es que yo me involucro, recuerdo que había presencia en ese momento de diferentes organismos de Naciones Unidas, porque estábamos reconstruyendo y empezando a trabajar por la paz, por el encuentro entre los dos bandos encontrados en la guerra, trabajar con los refugiados, trabajar con los lisiados de guerra. Yo me acuerdo trabajar también en el desminado, porque toda la zona, recuerden que Nueva Segovia es una zona fronteriza, entonces recuerdo haber trabajado con la OEA, ayudando a quitar todas las minas antipersonales que habían en la frontera. Eh, y luego creé, pues fundé la Fundación para el Desarrollo de las Mujeres y la Niñez. Y como parte de esa fundación fuimos parte de los procesos del primer Consejo de Desarrollo Departamental que se fundó con el apoyo de Naciones Unidas para que hubiera ese proceso de encuentro, planear el desarrollo de ese territorio. Y allí pues yo tuve el cargo de encargada de relaciones internacionales, luego fui vicecoordinadora del Consejo de Desarrollo Departamental. Después trabajé en Ayuda en Acción, una ONG internacional española, desde la que pude contribuir con el desarrollo local, trabajar construyendo puestos de salud, salas maternas, mini acueductos, viviendas. Recuerdo que pues nos agarró el contexto de la crisis del huracán Mitch y a partir de allí pues he dado continuidad pues a una vida de trabajo impulsando la participación ciudadana, el desarrollo local, la reducción de la pobreza, impulsando agendas, digamos, para construir políticas de género municipales, políticas para la adolescencia y la niñez, y también con los pueblos indígenas, sobre todo los del Pacífico Norte-Centro, porque hay veces se cree que solo hay pueblos indígenas en la costa caribe, pero también tenemos pueblos indígenas como el pueblo de Mozonte, de Telpaneca, de Cusmapa, en León, en muchísimos otros lugares de Nicaragua.
y después de Ayuda en Acción, pues fundé también el Instituto de Liderazgo de la Segovia, que como una organización de derechos humanos y para la formación de liderazgos para una sociedad más humana, que esta organización, pues como tuvimos que denunciar todos los asesinatos selectivos en el campo, fuimos observadoras electorales y denunciamos todos los fraudes electorales, denunciamos el pacto Alemán-Ortega. Entonces era lógico pues que fue una de las primeras 9 organizaciones que la dictadura Ortega Murillo prácticamente pues la tomó por asalto con paramilitares y todo, y fuimos despojadas pues de la personería. Y ya saben, pues todo lo que vino después, que yo fui encarcelada, que me agarraron en el aeropuerto, que tuve que salir al exilio para proteger la vida también de la familia, del equipo de trabajo. Y sí, pues con tu pregunta, yo creo que las mujeres nicaragüenses hemos tenido un papel preponderante en la historia, no siempre reconocido, desde Chepita de Aguirre y desde un montón de mujeres en la historia de Nicaragua y en la rebelión de abril, pues yo reconozco, lo viví, la cantidad de mujeres realmente pues echándose a tuto, como decimos, pues el país y luchando desde diferentes puntos, sectores, contribuyendo pues a las cuentas nacionales, contribuyendo a la resistencia. Y hoy en día pues yo pienso de que Nicaragua, cuando logremos ese cambio, necesariamente tiene que ser un cambio no para la exclusión, sino para la inclusión, donde todos tenemos un lugar importante, los hombres, las mujeres, las niñas, las juventudes, los estudiantes, los pueblos indígenas, el campesinado, para que nunca más nos tengamos que ver confrontados, sino poder construir por primera vez en la historia un proyecto de nación. Efectivamente, quería abrir el espacio a preguntas. Ya van 2 personas que dicen que te han conocido personalmente. Quisiera, Cielo, si pudieras subir tu tweet, porque no lo puedo subir yo. Tendría que ser mi tweet. Si lo puedes subir aquí para que quede en el espacio. Y mientras tanto, pues les invito para que hagamos preguntas o comentarios como eso que me están diciendo. Yo estuve con ella, la conocí, Coy la conoció en Los Ángeles y Cielo, ¿a dónde la conociste, Cielo? No, estaba viéndolo, pero espérame. Ya la campaña mesoamericana por las presas políticas de Nicaragua desde Nueva York en el 2019, del 2019. Subilo, Cielo, please, para que Aide lo pueda ver después. Definitivamente ha sido una mujer que ha trabajado constantemente a favor de las mujeres. Yo crecí en familia de mujeres. Era mi abuela con 9 hijas. Tenía yo 8 tías. Y ya se imaginan eso. Y entonces eran todas profesionales, también secretarias, abogado. Mi mami fue maestra, llegó a su más alto nivel de educación y eran feministas sin saber que el término existía. Tenían una sorority en las cuales se ayudaban, se miraban, se cuidaban. Mi mami fue sindicalista también. Entonces crecí totalmente influenciada por las mujeres de mi familia, aunque también los hombres de mi familia son hombres de los cuales recuerdo pues que me dejaron grandes enseñanzas. Incluso mi padrastro fue un hombre que me enseñó las artes, la música y la apreciación de ellos. Hola, Cielo, ¿cómo estás? Aquí está Aide. Adelante, Cielo. Ya en un momento se conecta. Hoy faltó los
Ah, bueno, buenas noches, saludos, Aide. Saludos, buenas noches, bienvenida, cielo. Bueno, yo creo que para hacer una biografía del trabajo de Aide Castillo a manera de bitácora, perdón, sería como 2 horas. Yo seguí mucho el trabajo de Aide y por mucho tiempo he admirado su contribución para la lucha con el pueblo de Nicaragua. Me parece muy humana. Yo recuerdo que yo la llamé cuando supe del premio y muy humana me dijo, este premio no es mío, este premio es del pueblo nicaragüense. No es mío. Y eso es como muy sensible, muy humano, muy solidario. Pero si yo me tengo que quedar con una acción de alto impacto, yo me tengo que regresar al speech del 2019, 24 de abril en la OEA, que hizo Aide, que dejó como respuesta mucha solidaridad internacional y también el sentimiento de mucha compañía de la diáspora nicaragüense que había estado cada mes y cada tiempo afuera de la OEA y en los foros internacionales entre Nueva York y Washington. Siempre tengo que decir que activistas nicaragüenses, en medio de mucho dolor y de todo lo que han sufrido en carne propia, sacan el valor y las agallas para creer en la paz. Yo recuerdo que Aide cerró ese speech diciendo patria libre para vivir. En medio del dolor, habemos mujeres, campesinos y sobre todo la juventud del pueblo de Nicaragua creyendo que va a haber, que Nicaragua volverá a ser república. Y eso es consecuente con el premio de la paz y todo lo relacionado con la paz que estabas diciendo en la presentación. Y ese speech fue trascendental porque tuvo resonancia internacional, pero también hubieron medidas a partir del recuento. Yo creo que ya era un año y seguramente yo sé que marcó muchas vidas y muchas acciones internacionales y seguramente sí lo recordás bien, Aide. Mi abrazo desde siempre y cuando te dé una vuelta por Nueva York, ya sabes que por acá hay familia. Cómo no, muchísimas gracias por ese recuerdo. Sí, yo me acuerdo que fui invitada al Consejo Permanente de la OEA, me acuerdo estar muy acompañada porque realmente pues la diáspora ha tenido un papel importantísimo, siempre nos sentimos acuerpados cuando salimos al exilio. Y pues me tocó dar el testimonio en el Consejo Permanente, como lo han hecho varios, para poder, necesitábamos hacer conciencia en los embajadores, porque hay veces se cree que la OEA digamos, es un lugar donde nosotros mandamos, donde nosotros decidimos, y es todo lo contrario. Ha sido un trabajo de tanta gente constante para poder convencer a cada uno de los gobiernos, que son los que toman las decisiones en la OEA, de la barbarie que estaba cometiendo el régimen. Bueno, al extremo que denunció la Carta Democrática y que ahora el 20 de noviembre ya Nicaragua no va a ser más miembro pues, de la Organización de Estados Americanos, tristemente, mientras viva la dictadura en Nicaragua. Y sí, pues nos ha tocado dar ese testimonio de vida y servir de medio
para sensibilizar a la comunidad internacional de la barbarie que se ha cometido en Nicaragua. Aún así, pues yo sigo sintiendo que la comunidad internacional tiene una gran deuda pues con Nicaragua, porque lastimosamente, a pesar de todos los esfuerzos, no logramos que lo declararan ilegítimo al régimen, pero sí también hemos tenido victorias porque logramos que las elecciones de 2021 fueran declaradas ilegítimas por la Organización de Estados Americanos, y los informes tan contundentes pues que ha hecho tanto la Comisión Interamericana como el MECENI, el GIEI, que están sirviendo en este momento al grupo de expertos de Naciones Unidas que está investigando los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura. Así es que muchísimas gracias, Cielo, por tus palabras y por ese reconocimiento que es mutuo, como digo, porque sin el trabajo que también nos ha acuerpado la diáspora, no hubiera sido posible pues todo este trabajo que venimos haciendo. Definitivamente, reconocimiento a la diáspora de todos los lugares donde existe un nicaragüense. Organizado o no organizado. Yo en lo personal no estoy organizada, no pertenezco a nada, pero pues cada quien hace su labor, su granito de arena. Hablando de la diáspora, Aide, te voy a preguntar una pregunta que no tenía lista, pero ya que estás hablando de eso, ¿qué pensás vos de la diáspora? Que cuando ya Nicaragua sea república, como dice Cielo, cuando ya en Nicaragua se restablezcan los derechos de los nicaragüenses al voto, a ser libres, a asociación, a libertades, a compra y venta, la propiedad privada, etcétera. ¿Crees vos que las personas que entienden, quizás nos entienden un poco más de las personas que salimos de Nicaragua hace muchos años y escalonadamente, y nunca, pues yo regresé, yo a cada rato, mi conexión con Nicaragua era muy íntima, pero ¿crees vos que es justo, que sea correcto, como en 111 países que existen en el mundo, que el voto del nicaragüense nacido en Nicaragua, obviamente, o en otros países, pero de padres nicaragüenses, sea correcto, sea algo, un derecho que te gané solo por el hecho de ser nicaragüense, como en los Estados Unidos, como en Francia, como en Inglaterra? Tenía mi lista y ahorita no la tengo a mano porque la pregunta me salió con tu comentario. Contame qué es lo que pensás de los derechos y deberes de la diáspora que existe hoy. Es una nueva diáspora, ya la gente nos va entendiendo un poquito más porque tanta gente que ha salido, y pobrecitos pues ustedes que les ha tocado este nuevo empezar. Sí, bueno, me parece que en primer lugar, pues como bien decís, tenemos diáspora que ha llegado en diferentes momentos de la historia de Nicaragua. Hay una diáspora que vino en los tiempos de Somoza, antes del 79. Hay otra por la guerra, pues, que había durante todo ese tiempo. Hay otra diáspora que vino durante la guerra de los 80, de la década de los 80. Otra diáspora que venimos pues a partir de 2018, pero que muchos de nosotros todavía nos consideramos exiliados políticos, en el sentido de que tenemos planes de retornar a Nicaragua. Pero sí, y hay otra parte de la diáspora que ha salido
por necesidades económicas y que ha hecho su vida, pues digamos, fuera de Nicaragua, como muchos de los que están aquí, o que sus papás salieron hace muchísimos años y se han criado pues ya viviendo en el exterior. Yo creo que todo nicaragüense tiene derecho a opinar y a tomar decisiones en los asuntos de la nación. La ley electoral de Nicaragua plantea que todos los nicaragüenses, aún viviendo en el exterior, tienen derecho a votar. Lo que pasa es que nunca se han establecido los mecanismos, como lo podemos ver, cómo vota la gente de Venezuela, como de varios de los países que mencionaste, que estando en el exterior depositan su voto y ese voto cuenta para definir las autoridades del país. Y creo que tenemos que cambiar el concepto de creer que la diáspora solo sirve para enviar dinero, para enviar remesas. Más bien creo que por el mismo hecho de que la diáspora aporta económicamente y que ya casi las remesas significan más del 22% del Producto Interno Bruto de Nicaragua, pues tienen derecho a decidir quiénes deben ser los que gobiernen y administren temporalmente la cosa pública en el país. Esta vez, digamos que se transite y logremos transitar a la democracia, logremos salir de ese modelo dictatorial, corrupto, donde no solo toma parte la pareja presidencial, la pareja dictatorial, el partido Frente Sandinista, sino también los partidos zancudos, el pacto que se hizo con el Partido Liberal, algunos jerarcas, ¿verdad? Como el cardenal Obando. O sea que hubieron hay muchos sectores, elementos, personas, liderazgos políticos, económicos, religiosos que forman parte de todo ese entramado de la dictadura. Una vez que vayamos saliendo de ese modelo arcaico y corrupto de hacer la política en Nicaragua, definitivamente que la diáspora tiene que ejercer su derecho humano al voto, porque ejercer ese derecho es un derecho, forma parte de los derechos civiles y políticos. Y tienen que tomar parte, porque si aportan tanto a la nación, pues también tienen derecho a opinar el rumbo que la nación debe llevar. De manera que ese es un reto que tenemos como nicaragüenses para que cuando planteemos la reforma, una nueva manera de ejercer la ciudadanía y hacer la política dentro de Nicaragua, definitivamente que los nicaragüenses, las nicaragüenses que por diferentes razones viven fuera de Nicaragua, tienen que ejercer también ese derecho. Me encanta. Yo le había preguntado también a un abogado que si existían las previsiones en la Constitución y me decía que sí, pero no el mecanismo como vos explicabas para que en el extranjero el nicaragüense nacido en Nicaragua o hijo de padres nicaragüenses pudiera votar. Va a ser un nuevo orden, cada quien va a escoger su propio partido o representaciones de partido y yo entiendo pues que en ese momento va a existir una democracia en la que tengamos la libertad de voto donde estemos, porque si estoy de vacaciones o estoy enferma o no estoy en Nicaragua en ese momento, pues como aquí pues poder votar por correo,
puede ir al consulado de negocios o etcétera. Pues eso era una pregunta por lo que vos habías tocado. El micrófono están abiertos. Me sorprende, Nicaragüita, que no me estés haciendo preguntas. Yo ya dije que te iba a hacer co-host honoraria porque siempre estás con nosotros con preguntas muy congruentes. Bueno, yo voy a continuar. Quería preguntarte también ¿qué pensás? ¿Cuál es tu visión y tu sentimiento? Otra cosa que quiero agradecer es que están dos próximos invitados, están en la sala que en el futuro van a estar con nosotros. Les agradezco que nos acompañen, gracias. Les agradezco porque sé que a mí me interesa mucho lo que ellos van a decir. Bueno, de lo próximo que te quería preguntar era, ¿qué pensabas? ¿Cuáles eran tus predicciones, esperanzas y de lo que vos pensás que puede suceder en Nicaragua en un futuro cercano? También pues existe tanta, pues las apropiaciones en la propiedad privada, el encarcelamiento ya de 91 presos políticos, que es una herida latente en Nicaragua. El premio increíble que acaba de recibir Monseñor. ¿Cuáles eran tus predicciones para un próximo futuro? Y después te doy la palabra, o que Nicaragüita te hable y juntamos las dos preguntas y vos nos las comentas. Adelante, Nicaragüita. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Por ya aquí decía estoy. yo. No, por aquí estoy, solo estaba escuchando para preparar un par de preguntas. Bueno, felicidades a doña Aide por tan merecido premio. Y bueno, mi pregunta va en el sentido siguiente. Ella obviamente cuenta con mayor información de la que nosotros tenemos, qué sé yo, a nivel de diáspora, ONG, por el tipo de trabajo que ella está realizando. Mi pregunta es la siguiente. A ver, normalmente los principales destinos de migración de nicaragüenses es Costa Rica, Estados Unidos y España, hasta el momento. En menor medida otros países. Yo quisiera saber a nivel de incidencia qué se está haciendo en pro, digamos, de nuestros compatriotas en Costa Rica, en Estados Unidos y en España, en el sentido de que, por ejemplo, para los cubanos o venezolanos, hay, digamos, alguna especie de preferencia en cuanto al tema de las residencias, a la agilidad con la que se les tramita a personas de estas nacionalidades o al tipo de residencias a la que optan. Siento que en el caso de particular de Cuba y Venezuela hay como una respuesta más veloz en ese sentido. Por ejemplo, en España, a todos los venezolanos prácticamente que inician un trámite de protección internacional, quizás no les dan el asilo ni les dan la protección subsidiaria, pero por el hecho de ser venezolano optan a una residencia por razones humanitarias. Entonces, no sé, yo creo que es importante movernos en ese sentido. No sé si se está haciendo algo a nivel de ONG, a nivel de incidencia internacional. Yo quisiera que nos comentara más acerca de eso, porque ahorita realmente, es decir, sí, seguimos batallando contra la dictadura, pero también hay que ver de qué manera ayudamos a nuestros hermanos que piensan salir del país. Yo me incluyo también porque pienso salir del país. Y bueno, eso es una preocupación o es algo que me viene mucho a la cabeza, pues, en cuanto al tema de las opciones que pueda tener en el exterior para poderte regularizar de la manera más expedita posible, ¿verdad? Lamentablemente no vamos a salir en poco tiempo de Ortega, pero mientras tanto hay que paralelamente ver de qué manera ayudamos a los que vamos a decidir migrar, porque ahorita estaba leyendo en las noticias que ya migración para finalizar el año
va a extender los días de atención a sábado y domingo. Y es que esta gente ya se está preparando para la oleada de migración que viene para finales de año. Entonces quisiera que doña Aide, algún comentario, algo que maneje de lo que se está haciendo en este sentido, se lo agradecería. De acuerdo. Sí, bueno, voy a empezar por esta última pregunta que es sumamente importante. Decirles de que, bueno, en primer lugar, en las sesiones de trabajo que tuvimos recientemente con la Unión Europea en Bruselas y también en Ginebra, logramos hablar con varios de los estados y exponerles personalmente la problemática de las personas migrantes de Nicaragua, porque tenemos conocimiento, pues porque nosotros como defensoras recepcionamos los casos y todo, de la cantidad de nicaragüenses que están teniendo problemas en Alemania, en España, incluso en Estados Unidos, para regularizar su situación. Nosotros constantemente estamos planteando estos problemas a las autoridades de Estados Unidos y, como decía, también a las autoridades de la Unión Europea, y hemos elaborado cartas y se han hecho gestiones directas también para el gobierno de Costa Rica. Hoy precisamente tuve una reunión con gente de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, donde les expresábamos esa preocupación porque Europa está endureciendo también la regulación migratoria. Ayer vimos cómo en Texas, o sea, ya no solo es en Miami, en la Florida, sino también Texas está queriendo implementar la misma normativa de apresar a las personas que den RAI, que estén trasladando personas en su carro, que a lo mejor hay veces las llevan y les dan RAI para ir a un trabajo o algo y que no tienen regularizada su situación migratoria. Entonces hemos planteado la urgencia de que la Oficina del Alto Comisionado mande una comunicación a los diferentes estados nacionales para recordar que el asilo político es un derecho humano y el derecho que se tiene a la protección internacional cuando no tenés seguridad o tu vida corre riesgo estando dentro de tu país. Entonces, hoy precisamente pues estuvimos abordando ese tema. Por otro lado, decirles que en nicaragüenses en el mundo pues hay una pequeña clínica que la lidera Mural Science con Marta Patricia Molina, donde también pues ya se tiene un reconocimiento por parte de la Corte de Estados Unidos, en donde también se están acompañando muchísimos casos de nicaragüenses que se les acompaña a gestionar su permiso de trabajo, su solicitud de asilo. Igual nosotras hemos proporcionado una gran cantidad de constancias de personas que conocemos, que participaron en la lucha, que su vida corre riesgo si retornan a Nicaragua, a las que les hemos proporcionado constancias que les sirven para, digamos, tramitar su asilo político. Hemos tenido conversaciones con ACNUR en diferentes niveles, tanto planteando la situación de Costa Rica como la situación de Europa, de Estados Unidos. Sé que hay una iniciativa, ustedes ya saben, que es del TPS para Nicaragua, en el que hay muchísimas organizaciones de la diáspora nicaragüense también involucradas, pero también tenemos que ser conscientes de que el tema migratorio, como Estados Unidos se aproxima a elecciones, lastimosamente el tema migratorio está siendo como un tema de campaña, como un tema de contienda electoral entre la administración del Partido Demócrata y el otro partido, pues, que es el republicano. Ustedes saben de que hay
toda una tendencia del Partido Republicano de tensionar y de penalizar mucho más la migración. Y en este momento, pues, debemos decir que también están habiendo muchísimas deportaciones. Vieran la cantidad de casos de nicaragüenses que nosotros tenemos registros, pues, que nos llegan de que, a pesar de que demuestran de que su miedo es creíble, la situación que se está viviendo en Nicaragua, aún así están habiendo deportaciones. O sea, esta es una lucha constante. Y precisamente ayer estábamos elaborando también un pronunciamiento para enviarle a las autoridades de México y de Estados Unidos porque están sobreexplotando a los nicaragüenses que están transitando por México. Les están prácticamente, le venden pasajes para moverse de un estado de México a otro estado, y cuando ya han vendido el pasaje, inmediatamente las autoridades los bajan de los buses donde se están trasladando y están perdiendo el dinero de ese pasaje que compran. Y esto lo están pasando los haitianos, los nicaragüenses, los venezolanos, los cubanos. O sea que es un problema que no solo lo estamos viviendo los nicaragüenses. De manera que este tema de la migración es un problema tan complejo, tan grande, que en realidad ya sabemos que quienes toman las decisiones son los gobiernos, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Costa Rica, los gobiernos europeos, y la política migratoria en el caso de Europa no es una política regional, digamos que lo pueda resolver la Unión Europea, sino que la política migratoria es de las pocas políticas que prácticamente las decide cada Estado miembro de la Unión Europea. Sin embargo, pues nosotros estamos haciendo todas estas gestiones y sé que hay otras organizaciones, no solo nosotros impulsándolas. Pero aquí yo quisiera compartir una reflexión que tiene que ver con la primera pregunta que me hacían sobre qué puede pasar, cuáles son los posibles escenarios que pueden venir y todo eso. Nosotros no vamos a salir y a resolver estructuralmente el problema de la migración mientras no logremos salir de la dictadura Ortega Murillo, porque la dictadura ha adoptado la política migratoria como una estrategia, uno, para presionar políticamente a Estados Unidos y a la Unión Europea, y dos, como una política de Estado para sangrarnos y mantenerse a costa de las remesas que se mandan, porque ya sabemos pues que también se cobran impuestos, que es un aliciente para las familias, pero al mismo tiempo se generan impuestos de las que el régimen se beneficia para mantener todo su tejido dictatorial, su tejido de represión. Entonces, en realidad es una política de Estado expulsarnos al exilio que tiene la dictadura Ortega Murillo. Y mientras nosotros no cobremos conciencia de que somos los nicaragüenses los que tenemos que articularnos mejor, dejar de competir para cooperar, poder constituir un bloque unitario como para presentar un contrapoder al poder de Ortega, tener una propuesta de consenso y dejar de pelearnos porque el uno viene del liberalismo, el otro viene del sandinismo, el otro es pescadito, el otro es tal cosa, una serie de luchas como que tenemos que cobrar conciencia que en este momento nuestra prioridad tiene que ser trabajar juntos, coordinados, complementariamente, en medio de la diferencia y en medio de la diversidad, para unirnos, para sacar a la dictadura. Ya cuando hay un proceso electoral, cuando se haya logrado una reforma que se respete el derecho al voto y la voluntad del soberano, que es el pueblo, pues ya esos serán
otros momentos en donde ahí, pues sí, el pueblo va a poder decidir qué tipo de gobierno quiere, qué liderazgos son los que quiere que gobierne. Pero en este momento no tiene sentido estas luchas intestinas entre nosotros, sino que este es el momento de acumular fuerzas juntos para poder salir de ese cáncer pues, que nos consume en Nicaragua. Bueno, gracias Aide por las respuestas o comentarios a nuestras inquietudes y preguntas. Queda Antonio, que tiene su manito levantada, que te quiere comentar o hacer alguna pregunta. Después tengo una reflexión y ya cerraríamos. Adelante, Antonio. Antonio G., ¿cómo has estado? Hola, un gusto saludarle a todas. Tienes que hacer esto más seguido porque se está enfriando este asunto. Pero bueno, sí, yo quería hacerle alguna pregunta, más que todo, sí, una pregunta. Como defensora de derechos humanos, ¿qué piensa Aide sobre el conflicto de los israelitas con los palestinos? Fíjate. Bueno, esa es una pregunta. Y lo otro, yo tengo pues, conocimiento de que alguien que quiera migrar, ahí en Inglaterra están recibiendo a los nicaragüenses y le están dando hoteles y comida a los 3 tiempos mientras le arreglan la situación migratoria. Eso yo lo sé porque tengo conocimiento. Así es de que cualquiera que quiera mirar para esa zona, ahí está esa oportunidad. A ver si me responde lo que le decía sobre el tema, qué piensa sobre ese conflicto Sí. como defensora de derechos humanos. Bueno, es una pregunta, Antonio, me parece muy importante y muy oportuna, porque si hay algo que tiene que unirnos a la humanidad, es la solidaridad. Y así como nosotros pedimos ayuda de la comunidad internacional para encontrar la paz, para encontrar la solución al conflicto, a la crisis y a la situación de violaciones a derechos humanos en Nicaragua, pues también nosotros tenemos que ver a esos otros lugares del mundo y ser solidarios y contribuir, ¿verdad?, que se encuentre la paz. Yo lo que he sabido de la situación es que este es un conflicto que data desde hace muchísimos años, que lastimosamente hasta escribí un artículo en la prensa porque escuché la conferencia que dio Josep Borrell, que es el encargado, el alto comisionado para las relaciones exteriores de la Unión Europea en el Parlamento Europeo, donde él hacía una locución a este conflicto y él así se hacían una autocrítica como comunidad internacional porque ellos decían, la única solución es que tengan que existir 2 estados, el Estado palestino y el Estado israelí. Pero él decía, pero esa solución a la crisis para que allí se encuentre la paz no va a venir así por así, sino que hay que hacer esfuerzos y que la comunidad internacional no había estado a la altura de poder encontrar una solución a ese conflicto. ¿Qué tenemos el día de hoy? Un hecho lamentable en el que todos podemos coincidir. Uno, que jamás es una estructura terrorista, sin ninguna duda, y que no vamos a aplaudir para nada los hechos del 7 de noviembre de lo que hicieron en territorio israelí. Pero lo que está sucediendo en este momento en Gaza nos debe de llenar de vergüenza
a todos, porque en este siglo, en pleno siglo XXI, o sea, ver el horror de cómo se dispara en contra de hospitales, en contra de puestos de salud, que ya hayan más de 11,000 y pico de muertos, en donde una buena proporción sean niños y niñas que no portan un fusil, que no son responsables de este conflicto, es realmente una situación deplorable. Como defensora de derechos humanos, yo aspiraría a que la comunidad internacional encuentre una salida pacífica y que eso pasa por un inminente alto al fuego lo más inmediato posible. Nosotros que venimos de tantas guerras, nosotros aprendimos en la historia que si en algún momento vimos la guerra como una solución, en realidad, después de 200 años, lo que encontramos es un país con un montón de heridas, muertos de diferentes bandos y que la guerra nunca fue una solución. Y yo siento que el multilateralismo está quedando desfasado y que no está siendo capaz de encontrar solución tanto al conflicto de Rusia a Ucrania, de la invasión de Rusia a Ucrania, como la situación pues, que en este momento se está viviendo también en Gaza. Disculpa, solo te quiero, Sí. mira, fíjate que como en el conflicto de Israel y Hamás, fíjate que la Organización de Naciones Unidas, la ONU, ¿verdad? Sí. Con todos su organismo que tiene, que se le puede llamar así, de derechos humanos, yo siento que son incapaces Así es. de resolver o crear mecanismos para ese conflicto, bajarle por lo menos el gas. Y ahí es donde yo digo, estos organismos de derechos humanos y las Naciones Unidas no tienen ningún colmillo como para detener eso. Imagínate ahora, con ese conflicto tan serio que está ahí, ahora nosotros en Nicaragua. Ok, por un lado. Por otro lado, te decía de que nosotros pues como nicaragüenses estamos viendo y exiliados, estamos viendo de que el exilio de los 70, 80, fíjate que yo siento de que se han abierto esas heridas ahí están todavía. Yo las siento que esas heridas están abiertas más que nunca, fíjate, y ahora peor por la comunicación y por el tema cómo se puede expresar la gente, entonces se siente más esas heridas abiertas. Gracias, Aide. Sí, puedo comentar, Antonio ha Adelante, tocado, Aide, este es tu espacio. sí, ha tocado dos temas que a mí me parece que son bien importantes. Uno es el tema de Naciones Unidas. Ahora que me entregaron el premio, no sé si todos tuvieron la oportunidad de leer y escuchar el discurso, mis palabras, y uno de los aspectos que plantea Antonio era precisamente que nosotros tenemos que abocarnos a proponer una reforma de Naciones Unidas, del multilateralismo, porque nosotros hemos llegado a un límite que ya sentimos que las resoluciones, las declaraciones, los llamamientos en un momento han sido muy importantes, pero ya la crisis en Nicaragua no da para más y una dictadura que tiene todas las características de actuar como el crimen organizado no va a decidir por sí misma y voluntariamente a dejar el poder y mucho menos con un llamamiento y una exhortación. Se requieren acciones mucho más contundentes, mucho más beligerantes, mucho más proactivas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido coincidimos
Y yo he planteado que este es el momento en que los pueblos tenemos que plantear una reforma a Naciones Unidas para dotarla de dientes, de mecanismos que les permita ponerle alto a todas estas situaciones porque están siendo sobrepasados por la dictadura. Es como que le pidiéramos al Chapo Guzmán, por ejemplo, cuando hacían las matancinas en México y todo eso, pedirle con una carta, con un llamamiento, para detenerte, o sea, es imposible pues, resolverlo de esta manera, porque en realidad la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ahora cumple 75 años, fue creada en el contexto post-holocausto. Pero yo les digo, qué triste que la humanidad tenemos poca memoria. Y en ese tiempo, como estaban tan recientes ese duelo, ese dolor, se dejaba más a creer en la voluntad política de los estados para resolver los conflictos. Hoy en día eso está otra vez como volviendo a empezar, como que se nos ha olvidado semejante barbarie. En eso pues quiero decirte que comparto totalmente con vos ese planteamiento de que Naciones Unidas no está siendo capaz de resolver ni lo de nosotros, ni el conflicto en Gaza, Israel, ni tampoco lo de Rusia, Ucrania y muchos más otros conflictos que hay en el mundo que no estamos siendo capaces también de ver o de prevenir. Nosotros estamos ante un riesgo altísimo de volver a los tiempos de la crisis que hubo cuando las dictaduras militares en los 60, los 70, los 80, porque nosotros estamos viendo lo que está pasando en Guatemala, lo que está pasando en Honduras, lo que está pasando en El Salvador. Imagínense que Bukele fue el único gobierno que la última declaración de la OEA, donde la OEA le reclama al Estado de Nicaragua por denunciar la Carta Democrática. O sea, Bukele se pone del lado del dictador y dice que hay que respetar, que ese es un tema que lo tienen que resolver solitos los pueblos, la autodeterminación, y que no hay que entrometerse en los asuntos internos de los países. Entonces, ahí hay un asunto que si no empezamos desde ahora a prever, la situación en Centroamérica se va a poner mucho peor de lo que ahora está. Entonces sí coincido, pues, de que es urgente una reforma, pero esto me lleva a lo otro, y es que hay algunos nicaragüenses que creen que la solución al conflicto de Nicaragua va a venir de afuera, y no es cierto. La comunidad internacional es contribuyente, pero no va a ser lo determinante. Por eso yo planteo que aquí no nos queda de otra que seguirnos echando a Nicaragua a tuto y encontrar el punto de convergencia entre nosotros para poder cooperar en vez de competir y encontrar un camino de unidad en esa diversidad para poder salir de la dictadura. Y luego, el tema de los duelos. Tenés toditita la razón. Aquí nosotros somos una sociedad que acumula duelo de las guerras, duelo de las erupciones volcánicas, duelo de las inundaciones, duelo de los terremotos, duelo de la violencia en la familia, de los abusos sexuales, o sea, una cantidad de la pobreza. Somos una sociedad que requerimos dialogar con estos duelos. Nosotros hemos promovido espacios en el Instituto de Liderazgo de la Segovia junto con Marta Cabrera para sanar los duelos, para encontrarnos, para hacer una reconciliación no como la que plantea la Chayo, sino una reconciliación desde el corazón entre nosotros, ¿verdad? Y que ahora decimos que tiene que pasar necesariamente por la justicia también. Entonces, pero tenemos que abrirnos a hablar entre nosotros y a darnos cuenta que también todos hemos sido víctimas en un lado y otro, que todos tenemos muertos, que todos hemos pagado un costo y que si no
dialogamos con ese dolor se convierte en odio, en rencor, que no nos deja poder construir esa paz que necesitamos entre nosotros. Así es que me parece que estos son temas que tenemos que abordar y ponerle atención desde la profundidad para poder salir de este atolladero en el que nos encontramos. Y yo creo que podemos ser capaces, que sí podemos, que si tenemos voluntad, que si nos tomamos en serio poder salir de semejante crisis, volver a nuestro país, reconstruirlo y hacer esta vez las cosas diferentes, vamos a poder, porque eso depende de nosotros nada más. Hola, Aide. Bueno, tenemos dos personas que están esperando las preguntas. Si estas personas se limitan a 1 minuto y medio cada uno, porque tenía yo unas palabras para terminar, ¿crees que podamos o cerramos ya? Porque ya nos extendimos un poquito más de lo que habíamos planeado. No, escuchemos a las personas que quieren Joy, intervenir y ya luego cerramos. Dale las palabras si podés, porfa. Y mientras tanto, pues ya las está conectando. Por favor, muchachos, si se limitan a 1 minuto y medio cada uno. Bueno, solo quedó Mabel. Buenas noches. Adelante, Mabel, hagámoslo reducido para que Aide nos pueda comentar. Adelante. Buenas noches, rápido. Saludos, saludos a todos, saludos, Aide. Han abordado 3 temas importantes y yo creo que quiero compartirlo. Dijiste algo interesante, Aide. La gente tiene que entender que las soluciones de la crisis no van a ir de la comunidad internacional. La comunidad internacional es un apoyo, es un brazo de respaldo a una serie de situaciones y condiciones que en pleno siglo XXI no pueden verse de otra forma. Pues. Derechos humanos, derechos políticos, derechos sociales son temas que en el día de hoy no deberían ser ni siquiera discutidos, definitivamente. Tendrían que ser dados por hecho. De manera que quienes creen que la responsabilidad de la comunidad internacional va a seguir dando vueltas en el mismo círculo vicioso que tiene décadas en nuestro país. Tenemos que ser responsables y asumir nuestro compromiso para poder echarle para adelante. El tema es, ¿cómo lo hacemos? La propuesta de algunos opositores ha sido unirse. Yo sigo creyendo que la propuesta va a ser algo concreto y específico que se presente a la ciudadanía para que esta de una vez lo respalde o no y que sea inclusivo, o sea, que abarque todos los sectores sociales, que es algo que nadie ha podido hacer y creo que es el centro del asunto. No queremos líderes unidos, queremos propuestas concretas que unan a los sectores. O sea, empezar desde la base. Por otro lado, eso me lleva a otro punto rápido, y es de que el tema de las organizaciones internacionales está perfectamente definido y se basa en la diplomacia, en la educación y en el sentido común. Cuando ese factor se rompe, no va a haber ninguna institución demócrata ni medianamente pensante que funcione. Por eso es que en el 48 a Israel le dan un tuco de tierra y en el 49 empieza una guerra con el mundo árabe. O sea, en la medida que seamos sensatos, las instituciones van a funcionar. En la medida que fracturemos el sistema administrativo, jurídico, las instituciones van a ser inoperantes porque lo que queda es el sistema coercitivo y el mundo no tiene aún un gobierno mundial que controle los subgobiernos. Definitivamente no parte del asunto. Y por último, yo creo que nuestras cruces como nicaragüenses, nuestros infiernos históricos, no van a ser solucionados si queremos demandar al ojo por ojo y el diente por diente. Creo que la madurez y el entender los tiempos y el entender las soluciones a la mano son los que nos van a permitir salir adelante del atolladero. Alguien que reclama sus muertos en los 80 es tan importante como el que reclama sus muertos el día de ayer. Pero ninguno de los dos con acciones concretas va a revivir a sus muertos, desafortunadamente. Entonces, esto suena duro, pero nadie lo habla. Entonces, tenemos que partir del hecho que le podemos proponer a las víctimas para que de una u otra forma resarzan todo el daño que han recibido, sin menoscabo, obviamente, de la justicia como tal, pero entendiendo que definitivamente han muerto miles de personas, pero somos 7 millones de nicaragüenses que tenemos que seguir para adelante y tenemos que ver cómo nos destrabamos más allá de la ira y más allá del dolor. No estoy hablando de impunidad, estoy hablando de cómo lo solucionamos con las herramientas que tenemos y con los pies en la tierra. Creo que es el gran reto. Buenas noches. Sí, no, creo que
yo coincido completamente con lo que has planteado, Mabel, en el sentido siguiente. En primer lugar, históricamente, en Nicaragua lo que ha sucedido es que el pueblo se levanta ante tantas injusticias, hambre, pobreza, exclusión, que ha sido histórica, no es desde ahora. Y después de que el pueblo se levanta, pues ha habido alguien de afuera que se alía con un grupo de la élite económica y política del país, se ponen de acuerdo, pactan, hacen arreglo y la situación en 10 años vuelve a explotar, porque solo se resuelve por encima y digamos, sin entrar a las profundidades y a pensar en los intereses reales de la mayoría de la ciudadanía. En ese sentido coincido que esta vez yo he escuchado y coincido con Mabel que la gente dice, pongan cinco personas y esa va a ser la solución. 5 liderazgos, o los que creen que uno, ¿verdad? Porque hay algunos que creen que ellos pueden ser los líderes, los presidentes y todo, y está bien, pues están en su derecho, pero ahí nosotros desde el espacio de diálogo hemos planteado, esta vez, señores, no debemos unirnos en torno a personas, sino, como dice Mabel, en torno a propuestas. Esta vez no podemos dar cheques en blanco. Díganme cuál es la propuesta y tiene que ser una propuesta que una al país, que una a la nación, no a un sector, a un grupo, sino algo de consenso, así como nos unimos en torno a la bandera de Nicaragua, como nos unimos en torno al censontle, como nos unimos en torno a determinados problemas. Entonces, unirnos en torno a una propuesta. Y esa propuesta es cómo salimos de la dictadura, cómo transitamos a la democracia. Y esto incluye, que también estoy de acuerdo, y ese es el tema que abordé en la pregunta anterior, en la respuesta anterior, que es el tema de los duelos. Nosotros tenemos que buscar en las profundidades de cada nicaragüense cómo sanar los duelos. Y los duelos solo se sanan sacándolos, platicando con ellos, dialogándolos, poniéndolos aquí encima y no escondiéndolos, y sanándolos en la medida que los sanamos colectivamente, porque tanto duele un asesinado de la contra como lo que asesinó la contra o que asesinó el sandinista o los que vienen desde los tiempos del somocismo y todo. Todos tenemos muertos, casi en cada familia de un nicaragüense hay un muerto de uno u otro bando. Y mientras anide en nosotros el odio, el rencor, la venganza, no vamos a encontrar la paz. Porque tal y como lo ha dicho Monseñor Báez, quien más pierde con el odio, el rencor, somos nosotros mismos, porque la paz nunca la vamos a encontrar. Ahora, esto no quiere decir impunidad ni que no aboguemos por la justicia, ¿verdad? Esa es otra cosa, pero no estamos hablando de venganza. Y nosotros necesitamos resolver esto que está muy dentro de nosotros para poder avanzar a la paz. Si no, va a ser imposible. Podemos tener un país próspero económicamente, pero seguir nosotros llenos de odio, de rencores, de falsedades, deslegitimando al otro, no reconociendo al otro y además viéndonos como enemigos, que los únicos que disfrutan y sacan provecho cuando los pueblos nos estamos peleando abajo, jalándonos de los pelos, diciéndonos barbaridades, son las cúpulas arriba, los que están manipulando el poder. ¿Por qué creen ustedes que hay tanto infiltrado? ¿Por qué el régimen invierte tanto en los CPC,
en que haya gente que delate, en que haya gente que se infiltre, que no permita la unidad, porque de eso es que ellos viven, se nutren. Y eso ha sido a través de la historia en Nicaragua. Así es que yo animaría y yo diría que dediquemos programas como este para que hablemos de estos temas también, del tema de cómo sanamos los duelos, cuál es el proceso del duelo y qué caminos tenemos que seguir, porque esa propuesta política que nos una debe de incluir también este tema de cómo sanamos nuestras heridas, porque alguien dañado emocionalmente, con los duelos a flor de piel, no vamos a tener liderazgos sanos que conduzcan al país por buenos derroteros. Así es que tenemos que dar ese paso también. Gracias, Aide. Vamos a darle la palabra al libertario en vez de la otra persona que tenía la manito levantada. Antonio, disculpanos, ya no vamos a poderte dar más la palabra, pero muchas gracias por tu participación. Libertario, si puedes limitar. 2 segundos, regalame, sí, 2 segundos No, solo. Antonio, no, porque si no vamos a terminar. Y ya la señora, yo le prometí 1 hora y vamos para casi media hora más. Quizá Aide puede regresar con nosotros y nosotros se lo agradeceríamos mucho si ella puede chequear. Si ustedes supieran cuánto esperamos para tenerla el día de hoy. Adelante, libertario, 1 minuto y medio. Ok, buenas noches. Bueno, está excelente el espacio. Solo que quiero decir algo, y es que cuando se habla del tema de la unidad, dicen como que si el problema fuera que el pueblo de Nicaragua no está unido o está desunido. Quiero informarle que el pueblo de Nicaragua siempre ha estado unido. Quienes promueven la división son quienes están al frente de grupos que dicen ser de oposición. Pero el pueblo de Nicaragua nunca se ha equivocado y nunca ha perdido el norte, y estamos claros de qué es lo que queremos y qué es lo que nosotros con lo que estamos luchando. Aquí el problema claramente son de los grupos, entiéndase todas las plataformas, política, no política, de sociedad civil y todo. Entonces, ¿cuál es el llamado que nosotros le podemos hacer? De que se pongan de acuerdo, que no sigan perdiendo el tiempo, porque en realidad han dejado mucho que desear frente al pueblo de Nicaragua y frente a la comunidad internacional también, porque ya son 5 años de ineptitud, 5 años de incapacidad, y esto realmente no puede seguir así. Por ahí lo dejo. Excelente, totalmente de acuerdo con vos, que era lo que a Mabel llamaba y Aide concordaba en que pongámonos detrás de las propuestas y no de los líderes, ¿verdad, Aide? Así es, yo estoy de acuerdo con el libertario y quiero decirle que en el espacio de diálogo nosotros propusimos el 18 de junio una ruta hacia la unidad, conformar una mesa que proponíamos que le llamáramos Todos Somos Nicaragua, donde todas las plataformas podamos sentarnos, platicar y construir esa propuesta. Hemos avanzado porque a estas alturas llevamos ya varias sesiones de trabajo donde estamos convergiendo, dialogando varias de las expresiones, no voy a decir todas porque yo creo que este es un asunto que uno no puede llegar y ponerles una pistola y decirle o lo haces, porque depende muchas veces, como bien dice el libertario, de la voluntad política de cada persona y muchas veces hasta de los intereses que se tienen. Y nosotros precisamente como vimos que llevamos 5 años y no está conformada ese contrapoder a Ortega, ese bloque de unidad, propusimos contar con una mediación, con una moderación internacional que ayudara a este diálogo propositivo. Y ya hemos conseguido, tenemos quien está ayudando en esa moderación, y yo estaría de acuerdo con la propuesta que hace el libertario, de que más bien todos
digamos, el líder, la lideresa o líder que no apueste por la unidad, no va a contar con el apoyo ni la legitimidad del pueblo de Nicaragua, porque ya es demasiado, el pueblo está cansado y hay un agotamiento hasta en nosotros mismos. Si estar esto en todos los días, tocando puertas, hablando con la comunidad internacional, reunidos con los territorios dentro de Nicaragua, es un trabajo realmente agotador, porque todos necesitamos vivir, todos necesitamos volver a Nicaragua. Así es que yo me sumo pues a esto que plantea Libertario y hasta me surge esa idea. ¿Qué tal si todos empezamos a decir líder que no se une, líder que no cuenta con el apoyo del pueblo de Nicaragua? Porque el pueblo de Nicaragua todos los días, nosotros recientemente hemos tenido reuniones con varias gente dentro del territorio, porque también hay representación en el espacio de diálogo. Hemos hablado con grupos de personas que están dentro y lo primero que preguntan es ¿cuándo? ¿Cuándo presentan esa propuesta de unidad? Y unidad con los que puedan. La unidad nunca va a ser total porque es que hay intereses que no siempre son compatibles con la unidad. Pero al menos los que querramos, los que tengamos voluntad, tenemos que avanzar. Y ahí tiene que estar la presión y esa vocería, porque también hay gente que se inclina por uno, por el otro, por el otro. Y yo digo, estos no son momentos de candidaturas. Estos no son momentos para competir. Estos son momentos para trabajar juntos, acumular fuerzas para salir de la dictadura. Bueno, y yo quisiera robarle un minuto más, perdóname Aide, y con eso pues vamos a cerrar. Es una reflexión que he tenido toda esta semana, todos estos días, y quisiera compartirla con ustedes. Lo compartí con mi colega, mi compañero de trabajo de Somos Resistencia, y se trata de esto. En vista de de la limpieza, los despidos en el sistema judicial y la Corte Suprema de Justicia, esta es mi reflexión. Yo pienso que los Ortega Murillo no están creando algo nuevo en los sistemas como los sistemas del mundo, como por ejemplo Corea del Norte, la China, Afganistán, Irán. Los países teocráticos ya habían durado mucho. Esta gente no despidiendo a la gente a los que ellos le llamaban gente de confianza. Este nuevo sistema, que no es inventado, ya existe, no en el mundo, más no en Nicaragua, está bajo la creencia de que todos y absolutamente todos los participantes del sistema de ellos son cambiables, reemplazables. Ahora se quedan sin pensión, sin beneficio, para que pudieran prepararse en este nuevo cambio. Ni siquiera les avisaron, no tienen ese derecho. Se están moviendo a una nación, a una dominación completa, una nueva era que no tiene cara, es faceless. Como muchos dicen que es dinástico, pero yo no pienso eso. Yo pienso que están creando un nuevo sistema adentro de Nicaragua sin cara, que si el comandante le hace falta, el sistema va a continuar, porque ahora ya no hay lealtades, ya no hay caciques ni nada. Si te portas mal o volvés a ver para otro lado, vas de viaje, porque esta nueva era es totalmente del sistema y no del comandante, o no pienso yo tampoco que sea dinástica. Es mi reflexión, es mi manera de pensar. Quizá hay muchas versiones, ¿verdad? De por qué o el para qué de todos estos despidos. Aide, muchas gracias. Te agradecemos mucho que hayas separado esta noche en tu calendario.
fue pleno y lleno de información. Te agradecemos mucho. Creo que fue uno de los espacios donde todo el mundo quería hablar con vos, de los que más preguntas participaron. Me encantó, me gustó mucho esa parte de este espacio en particular. Disculpa si no pudimos darle otra y otra vez a la conversación, pero yo había prometido a Aide una hora y ya nos pasamos 31 minutos. Y también pues yo voy de viaje y tengo que prepararme. Aide, gracias, buenas noches. Sí, buenas noches. No, yo encantada de conversar con ustedes. Cuenten conmigo, nos vamos a poner de acuerdo para seguir conversando porque este es un asunto de ida y de vuelta, donde yo también aprendo, donde intercambiamos y donde todos estamos en la misma página queriendo construir esa nación, esa paz que nunca hemos tenido, pero que yo estoy segura que lo vamos a lograr. Y para mí, pues, es un gusto, un placer estar con ustedes y Gracias. agradezco Y muchísimo es un buen la foro invitación. para que líderes de diferentes tendencias puedan escuchar a las personas que le hagan comentarios o le hagan preguntas y ustedes se empapen porque ya no estás en Managua, ya no estás en el pueblo, ya no estás en las asociaciones, sino que pues de la manera con la que te puedes comunicar con nosotros los nicaragüenses de todos los lugares. Gracias, Aide. Felicidades por tu premio y buenas noches. Que viva Nicaragua Que libre. viva. Viva Nicaragua Que viva, libre. que viva. Hasta luego.